Cómo promover un avivamiento, por Charles Finney. Este texto es tomado de conferencias sobre avivamientos de Charles Finney y voy a estar compartiendo esto y bueno, haciendo algunos comentarios si es que se da la oportunidad. Toma el texto de Oseas 10, capítulo 10, versículo 12, y dice: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Bueno, vamos a ver el significado, porque dice: haced para vosotros barbecho. ¿Qué significa barbechar? Bueno, barbechar es labrar nuestro corazón, preparar nuestras mentes para dar fruto para Dios. La mente del hombre es con frecuencia comparada en la Biblia con el suelo de la tierra, y la palabra de Dios para sembrar en él, y el fruto representa las acciones y efectos de aquellos que lo reciben. Barbechar, por tanto, es llevar a la mente a ese estado que está listo para recibir la palabra de Dios. A veces los corazones se apelmazan duramente y se secan, y se vuelven desolados, que no se obtiene fruto hasta que se barbecha y se ablanda. Está listo para recibir la palabra de Dios. El profeta llama barbechar al ablandamiento del corazón para hacer sentir la verdad. Este es el primer paso que todos, sea que nosotros le hablamos a alguien que no conoce, o para nosotros mismos, para la búsqueda diaria, el primer paso que tendríamos que dar, de primeramente barbechar, preparar, quitar toda piedra de nuestro corazón, preparar la tierra de nuestro corazón, para después escuchar la voz de Dios sin interferencias, sin ruidos, y poder interpretar y también poder deleitarme en su palabra, porque de otra manera no va a haber ganas de leer, no va a haber ganas de orar. Pero preparando el corazón de esta manera, como lo vamos a ver a continuación, se quitan toneladas de peso de pecado. Entonces el corazón queda listo para recibir la palabra. Bueno, punto 2, cómo se barbecha. No es por ningún esfuerzo directo para sentir, porque nosotros muchas veces lo primero que queremos hacer es sentir. La gente comete un error en este tema, de hacer las leyes de la mente el objeto de pensamiento. Hay grandes errores en este tema de las leyes que gobiernan la mente. La gente habla de sentimiento religioso, como si pensaran que pudieran, por esfuerzo directo, provocar un afecto religioso, o sea, sentir algo. Pero así no actúa la mente. Ningún hombre puede hacer sentir de esta forma, por tratar de sentir solamente. Los sentimientos de la mente no están directamente bajo nuestro control. No podemos, al querer o por volición directa, provocar nuestros sentimientos. De una vez, mejor pensemos en evocar a los espíritus del abismo. O sea que está diciendo que es algo imposible, que no centremos nuestros esfuerzos en querer sentir. Luego dice que naturalmente y necesariamente hay ciertas circunstancias que los incitan, que podamos sentir esto que por ahí buscamos, de sentir esa llenura, bueno, y el sentir, por ejemplo, el deseo de buscar, el deseo de leer, el deseo de orar. Hay cosas que los incitan naturalmente, dice. Pero dice que, por ejemplo, no podemos decir: ahora voy a sentir así y asá con respecto a tal objeto. Por ejemplo, no es como decir, bueno, ahora voy a ir a orar y voy a sentir tal cosa, o voy a ir a leer y sentir tal otra. Pero eso, por ahí no se planea eso, sino que consiste en ordenar nuestra atención a eso, o sea, a poner nuestra atención en Jesucristo y observarlo, mirad a mí, como dice la palabra, porque al mirarlo solamente provocará eso. Por ejemplo,
si un hombre piensa en Dios y fija su mente en cualquiera de las partes del carácter de Dios, sentirá, saldrán las emociones por las leyes de nuestra mente. Si es un amigo de Dios que contempla a Dios como un ser de gracia y santidad, tendrá emociones de amistad encendidas en su mente. Si es un enemigo de Dios, déjese que solo obtenga el verdadero carácter de Dios en su mente, lo vea y fije su atención en él, y su enemistad surgirá contra Dios o se quebrantará y le dará su corazón. Bueno, luego dice, si ustedes desean barbechar la tierra de sus corazones y hacer sus mentes que sientan sobre el tema de religión, deben trabajar así como lo harían para sentir sobre cualquier otro tema, en vez de mantener sus pensamientos en cualquier otra cosa y luego imaginar que por ir a unas cuantas reuniones tendrán los sentimientos enlistados. Irán por el camino del sentido común para trabajar, como irían sobre cualquier otro tema. Es tan fácil hacer a las mentes sentir sobre el tema de religión, o sea, acá está hablando acerca de captar la atención, porque muchas veces estamos indiferentes ante las cosas de Dios. Esto es una traducción y por ahí lo que él está queriendo decir es que es como capturar la atención, sea de la persona que nosotros hablamos o a nosotros mismos, que muchas veces estamos fríos, nos sentimos fríos y no sabemos por qué. Quizás estamos poniendo la atención en la cosa equivocada, en querer sentir en vez de poner la atención en Dios, y eso es lo que provoca el sentir. Dice, si quieren barbechar la tierra de sus corazones, empiecen con ver sus corazones, examinar y observar el estado de sus mentes y vean dónde están. Parece que muchos nunca piensan sobre eso, no ponen atención a sus propios corazones y nunca saben si van bien o no en la religión, si están ganando terreno o retrocediendo, si son fructíferos o páramos como la tierra sin barbechar. Deben quitar su atención de otras cosas y evaluar. Encárguense de eso, no se apresuren. Examinen cuidadosamente el estado de sus corazones y vean dónde están, si están caminando con Dios todos los días o caminando con el diablo, si están sirviendo a Dios o sirviendo al diablo, si están bajo el dominio del príncipe de la oscuridad o del Señor Jesucristo. En esta lectura, cuando lleguemos a los puntos que nosotros examinaremos cada uno de nuestros corazones, la verdad que es para hacerlo diariamente, porque es muy útil. Como digo, después de hacerlo sinceramente y detenidamente, punto por punto, se van a quitar toneladas de peso del corazón. Y es como que refresca y trae una libertad y amor y sentimiento hacia todo lo que es de Dios, por estar limpio el corazón y en paz con Dios. Bueno, para hacer todo eso, dice, deben ponerse a trabajar para considerar sus pecados, que por ahí es algo que es incómodo, a muchos no les gusta. Tienen que tomarse un tiempo, porque la verdad que sí cambia, puede llegar a ser un cambio tremendo. En un momento que te tomes para hacer este examen, autoexamen, te puede cambiar completamente. Porque no es cualquier cosa, es reconocer las cosas que he hecho mal, pensarlas, reconocer y confesarlas a Dios para que Él las lave con su sangre. Quizás nunca lo hiciste de esta manera, pero es asombroso lo que Dios puede hacer a través de examinarnos a nosotros mismos y ver, porque muchas veces no vemos, pero este escrito lo que hace es que lo expone de una manera práctica, te da ejemplos, entonces por ahí trae más luz acerca de cosas que por ahí pasamos por alto. Deben examinarse a sí mismos, y por esto no quiero decir que deben detenerse y mirar directamente adentro para ver cuál es el estado presente de sus sentimientos. Bueno, el examinarse a uno mismo consiste en ver su vida, considerar sus acciones, evocar el pasado y aprender el verdadero carácter de ese pasado. Ver hacia atrás en la historia pasada de uno mismo. La historia pasada ya puede ser hace media hora,
lo más antiguo que recordemos hasta hace unos minutos. Está bueno pensar y abarcar todo eso, para tener esa hermosa limpieza que solo el Espíritu Santo da cuando nosotros reconocemos todo en lo que hemos fallado. Bueno, dice, tomar los pecados individuales uno por uno y verlos. No quiero decir que se eche un vistazo a la vida pasada y se vea que estaba llena de pecado, así en general, y luego que vaya uno con Dios y haga algo como una confesión general y pida perdón. Eso es muy por encima, en realidad estamos perdiendo tanto al hacer eso. Y vamos a ver que al hacer un examen interior, examinarnos a nosotros mismos interiormente, de manera detenida, pausada y totalmente consciente, qué maravilla cómo el Señor puede llegar a limpiar de esta manera. Y no estamos buscando sentimientos, pero es algo que viene junto con la limpieza, es un sentimiento glorioso, pero nosotros no buscamos sentimientos ni emociones, vienen naturalmente después, pero si vos practicás esto de examinarte, como te manda la palabra, y confesar y limpiarte diariamente, verás que qué preciosa la limpieza, cómo uno se siente tan vacío de pecado. Bueno, a ver dónde quedé. Bueno, acá dice no es la manera de hacerlo general, así de manera general. Deben ustedes tomar uno por uno. Sería bueno que tuvieran papel y pluma y al estar repasándolos, escribirlos conforme vengan a la mente. Un cuaderno entero podemos llenar. Vean uno por uno así como un comerciante repasa sus libros. Conforme el pecado venga a la memoria de ustedes, añádanlo a la lista. Las confesiones generales nunca servirán. Los pecados de ustedes fueron cometidos uno por uno y tanto como puedan recordarlos, deben ser revisados y arrepentirse de cada uno. Acá dice, bueno, tanto como sean recordados, como podamos recordarlos. Pero te vas a asombrar de que a medida que vas, el Señor tiene muy en cuenta esto, que vos te detengas, porque acá se ve que realmente vos querés caminar en una actitud de arrepentimiento, a examinarte para estar libre de todo lo que te pueda llegar a separar de Dios, y todo eso a la vez que te está separando de Dios te quita autoridad, no tenés ninguna autoridad para presentarte en contra del enemigo tampoco. Entonces, al limpiarte vos inmediatamente quedás en el lugar que Dios quiere que estés para que el enemigo no tenga acusaciones, pero a la vez estás en paz con Dios y caminás de una manera libre, muy libre. Bueno, entonces al ir pensando en esto, yo decía, el Señor ama esto, que te tomes este tiempo, y tiempo tenemos todos, más allá de que hay trabajo y hay tareas, horas de madrugada tenemos todos y podemos levantarnos 2 horas antes y tomarnos este tiempo para hacerlo, o separar tiempo de alguna manera. Todos podemos hacerlo porque todos tenemos 24 horas y hay que saber administrarlas nada más. Si es que realmente queremos ser revestidos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo y vivir en el diseño que Dios tiene para cada uno en particular. Pero muchos no alcanzan ese diseño porque solo se conforman con haber nacido del Espíritu, nada más. Pero Dios tiene muchísimo más, y una libertad y una vida abundante como Él prometió. Nada más que muchas veces los cristianos dicen, ¿dónde está la vida abundante? Porque no han seguido al pie de la letra como el Señor manda en la palabra. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que al ir confesando los pecados
al ir tratando de recordar, el Espíritu Santo mismo nos va a traer en qué hemos fallado y qué le ha ofendido a Él. Quizás hay cosas que nosotros jamás consideraríamos y tenemos nosotros unos pecados que pensamos que son gigantes y los tenemos siempre en mente. Bueno, nos vamos a despojar de eso, pero a la vez Él nos va a traer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que podrían haberle ofendido a Él. Y a la vez, bueno, ahí Él también nos va a ordenar como vamos a sentir fuerte su guía, porque al ir limpiándonos, lo que nos separa de su voz y de poder oírlo es la abundancia de pecado que no ha sido confesado y vivir vacío de todo eso. Pero al ir confesándolo y que Jesucristo nos limpie con su sangre, nos va a acercar más y vamos a oír más su voz. Pidamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos para oírlo claramente y vamos a oír su instrucción de cómo caminar también. Al nosotros hacer esta limpieza, Él lo valora y nos da instrucciones de cómo caminar diariamente, una instrucción diaria, fresca, un maná diario. Es maravilloso esto, un Dios que muchos dicen soy cristiano pero ni siquiera conocen que es tan real y que te pueda llegar a dar órdenes diarias. Pero todo esto depende de la entrega que vos quieras dar. Y toda la palabra vemos que nos llama a ser crucificados, o sea, a morir, a entregar todo, todo. Y la verdad que no hay pérdida en esto. Cuando lo experimentás te das cuenta. No hay pérdida. Es tan poco lo que podemos entregar. Es decir, es mucho, mucho pecado, mucho. Pero comparado con lo hermoso que Él da después, bueno, es maravilloso y vale hacerlo. Entonces, vamos a llamar primeramente los pecados de omisión, que por ahí cometemos y no nos damos cuenta. Bueno, primeramente tenemos ingratitud. Dice, tomen este pecado por ejemplo y escriban abajo de él todas las instancias que recuerden donde recibieron favores de Dios por los que nunca fueron agradecidos. ¿Cuántos casos recuerdan? ¿Algún acto providencial increíble? ¿Algún giro maravilloso de eventos que los salvó de la ruina? ¿Cuántos hemos tenido? ¿Cuántos hemos orado quizás en momentos de necesidad y nunca ha faltado o alguien ha aparecido trayendo la provisión? ¿Quién era la persona o Dios escuchándonos? Y de la misma manera que nosotros pedimos con ese fervor muchas veces en enfermedad, en carencias de cualquier tipo, en persecuciones, recordá la manera que lo pediste, que parecía que te morías si no recibías lo que estabas pidiendo. Fue de la misma manera fue tu agradecimiento cuando lo recibiste, porque muchas veces lo recibimos y decimos, bueno, sí, ya sabía que Dios me iba a contestar porque es todopoderoso, pero no, en realidad tenemos que obligar a que nuestro corazón se postre, porque para darle agradecimiento por Él habernos oído, es Dios, creador del universo, el cielo, de la tierra, de todos los animales, de todas las cosas. Él mantiene todas las leyes físicas, o sea, como para tener una idea pequeña de lo gigante que es y nosotros a veces con esa altivez tomándolo como si fuera un simple mortal. Entonces, ¿cuántos casos recordás de su providencia? De algo que parecía que te iba a llevar a la ruina y un giro maravilloso dio y cambió todo. Cuando te sanó, que parecía que nada, ni médicos ni medicamentos podían ayudarte, y oraste y inexplicablemente la tormenta se calmó, todo se fue la enfermedad sola en una manera de verlo, pero fue el Señor el que respondió. Bueno, pongan esas instancias de la bondad de Dios ante ustedes cuando estaban en pecado antes de su conversión, por las que nunca han sido agradecidos, o sea, antes de que te convirtieras, obviamente antes quizás no lo agradecidas, o mirás arriba y decías, bueno, gracias Dios, algo así.
como un versito. Pero recordá todas las veces que Él te ayudó aún antes de convertirte, de conocerlo a Él, de los peligros que te salvó, de cuánta misericordia tuvo por los pecados, cómo respirabas día tras día, te levantabas, habiéndolo ofendido día tras día. Luego las misericordias de Dios en las circunstancias de la conversión de ustedes por las que nunca han sido agradecidos, desde que te convertiste, desde que lo naciste de nuevo, hasta este día. Que son millones, la verdad. Las numerosas misericordias que han recibido desde entonces. Qué tan largo es el catálogo de circunstancias, donde la ingratitud es tan negra que son ustedes forzados a esconder sus rostros en confesión. Ahora arrodíllense y confiésenlos uno por uno a Dios y pidan perdón. El mismo acto de la confesión por las leyes de la sugerencia hará que vengan otros a la memoria. Anótenlos, no los pierdas, anotalos porque esto es muy práctico. Repásenlo 3 o 4 veces de esa manera. Recordalos, cómo te sentiste en el momento, de su providencia, de su respuesta. ¿Cómo agradeciste? O no agradeciste quizás. Y vas a encontrar muchísimo más para anotar. Y encontrarán un cúmulo sorprendente de misericordias por las que nunca han sido agradecidos con Dios. Entonces tomen otro pecado. Quizás carencia de amor a Dios, puede ser. Vamos a sumarlo a la lista. Bueno, escriban y repasen todas las instancias que puedan recordar cuando no dieron al Dios bendito su amor sincero que debían. Piensen cuán doloroso y alarmante sería si descubrieran por cualquier afecto débil para ustedes de su esposa, esposo o hijos. ¿Cuántos lo hemos sufrido eso? Sea de nuestro esposo, para las mujeres esposa, para los hombres, o de nuestros hijos, cuando ellos de alguna manera han reaccionado de una manera inesperada quizás, y te sentís que se te destroza el corazón. Bueno, de esta manera, si hirieran así tu corazón, tu familia, ¿cómo te sentirías? Tus hijos, si ellos tuvieran sus pensamientos tan alejados de vos, su tiempo tan para otras cosas y no para vos. Quizás en ese caso mejor casi morirían con un celo justo y virtuoso. Ahora, Dios se llama a Él mismo con un Dios celoso. ¿Acaso ustedes no han dado su corazón a otros amores, jugado a la ramera y lo han ofendido infinitamente a Él? ¿Cuánto tenemos que pensar en esta carencia de amor a Dios? Porque nuestro afecto tiene que estar primeramente para Dios, nuestra atención, nuestro tiempo. Y muchas veces no es así, sino que está para los que tenemos alrededor, para quien amamos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para quien amamos, en lugar de que sea Dios el que toma el primer lugar. Y Él es un Dios celoso. ¿Por qué Dios nos manda a tenerlo a Él en primer lugar? Porque las personas siempre fallamos y somos, no somos eternas físicamente. Y en cualquier momento la persona en que nos apoyamos puede faltar. Y Dios en su amor nos manda a no estar apoyados para que no suframos y no seamos destrozados cuando la persona falte. Entonces por eso nos manda a apoyarnos en Él, a tener nuestro amor en Él, porque Él nunca va a faltar. Él es eterno, Él nunca va a faltar. Pero las personas que tenemos al lado sí pueden faltar. Bueno, punto 3 para anotar. En cada punto cada uno puede ir pensando y se puede extender muchísimo. Quizás estos puntos no se pueden hacer en un día. Quizás podemos tomar en una oración 2 puntos
y ahí pensar, porque se vienen mucha ingratitud, mucha falta de amor a Dios, al corazón, para que nos trae el Espíritu Santo, nos recuerda. Entonces ir confesando uno por uno, no pasarlos rápido, sino que si por ejemplo he recordado muchas ingratitudes, voy a tener que pararme en cada una, y arrepentirme sinceramente. Y el arrepentimiento no es solo confesión y dolor, sino que lo que provoca el verdadero arrepentimiento es un giro en la dirección opuesta. O sea que me va a provocar también tener el sentir sí, las ganas de no de estar atenta para ser agradecida continuamente, todo el día, para no volver a caer en esto. Si bien obviamente son pecados de omisión, muchas veces los pasamos por alto, pero nos va a mantener más atentos, porque estamos en un estado de arrepentimiento continuo, que es eso lo que el Señor quiere de cada uno. Entonces, bueno, continuamente vamos a estar tratando de ser agradecidos con Él, teniendo un corazón agradecido. También oremos para que Él nos dé un corazón agradecido, porque son dádivas de Dios. Y tenemos el tercer punto, que es descuido de la Biblia. Bueno, dice, pongan los casos cuando por días, quizás semanas o incluso meses no tuvieron el gusto por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Antes de nacer de nuevo, incontables las veces. Tanto que cuesta al corazón no transformado todavía. Porque ¿cuántos hemos entrado y pensado que éramos hijos de Dios, hasta que de repente nacimos de nuevo y nos dimos cuenta que ahí el que solamente el que nace participa, como le dijo Jesucristo a Nicodemo. Solamente ahí nos damos cuenta que recién a partir de ahí somos hijos, porque Él nos ha transformado y nos ha dado una naturaleza celestial. Quitó nuestro corazón de piedra, puso un corazón en el cual ahora las leyes, sus mandamientos, sus leyes están escritas. Es muy maravilloso, porque antes Israel se guiaba por las leyes escritas en tablas de piedra y no cambiaban, no transformaban la naturaleza. Pero ahora Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, escribe esa ley en la tabla de nuestro corazón y constantemente la recuerda a través de su Espíritu Santo. Es maravilloso. A partir de ahí somos hijos. Y entonces se nos revelan, se nos empiezan a abrir las escrituras, los velos de nuestros ojos caen y podemos ver con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da de su palabra. Y es hermoso porque sentimos literalmente como que nos alimentamos y comemos cuando estamos leyendo detenidamente su palabra y con total sentido y conciencia de lo que estoy leyendo. Si hay palabras que no entiendo, no las puedo pasar por alto, las vamos a buscar la definición. Si queremos ir más profundo, inclusive vamos a ir a la Biblia, que es bueno, la que tiene la comparación, la concordancia Strong. Porque no es un fanatismo como muchos dicen, tenemos una carta escrita a nuestro Padre, instrucciones para nuestra vida hasta que Él venga. Y qué mejor que tenerla tal cual Él la dijo, porque si bien los traductores han sido sinceros y lo han hecho, y es un trabajo grandísimo el que se han tomado. Muchas veces hay palabritas que están, hay palabras que han sido añadidas. Esto es sorprendente, más allá de las advertencias de Apocalipsis, que dice que no se puede añadir ni quitar, pero vemos, al estudiar el original, a la par con la traducción que leemos siempre cada uno de nosotros, nos damos cuenta que hay palabras que son añadidas.
palabritas, así sean artículos, lo que sea, pero ya cuando vamos al estudio, por ejemplo, de profecía, ¿cómo puede llegar a cambiar una conjugación o una palabrita? Entonces, bueno, esto acerca de la búsqueda y todo este amor por la palabra y por estos medios de gracia que el Señor nos ha dejado, vienen cuando hemos nacido, el Señor nos lo da como un regalo, cuando somos nacidos de nuevo, cuando tenemos un corazón transformado, porque ahora amamos las cosas de arriba, no nos atraen las de acá abajo. Bueno, entonces dice, quizás no leyeron un capítulo, o si lo leyeron fue de una forma que fuera desagradable a Dios, o sea, muy por encima. Mucha gente lee un capítulo entero de una forma que si fuesen puestos bajo juramento cuando lo hicieron no podrían decir lo que habían estado leyendo. Con tan poca atención leen que no pueden recordar dónde leyeron desde la mañana hasta el atardecer, a menos que pongan un cordón de separador o doblen la página. Esto demuestra que no dispusieron en su corazón lo que leyeron. Y que en realidad no fue un tema de reflexión, porque cuando lo reflexionamos en lo que estamos leyendo, lo recordamos después, recordamos pasajes y todo. Bueno, muchas veces por ahí tenemos palabras y no recordamos pasajes, no es necesario recordar el capítulo, el versículo, la página y hasta el título, muchas veces, porque nos afanamos por estas cositas y en realidad esas cosas fueron añadidas por los mismos traductores para poder establecer un orden de búsqueda. Imaginemos que estaban sin títulos, sin capítulos y sin división de versículos. Por eso siempre cuando en el Nuevo Testamento por ahí querían hacer referencia a alguna palabra de las Escrituras, decían en cierto lugar dice, porque no tenían ese orden que nosotros tenemos ahora, gracias a Dios que puso a esos escribas, ¿no? que en el tiempo que se escribió la Biblia pudieron separar por capítulos y versículos, también títulos como para dar un panorama de lo que trata el capítulo. Pero a la hora de alimentarnos de la palabra, esto no es necesario. Lo que es necesario es que veas qué te está hablando a través de lo que lees el Señor, qué te habla. Cómo eso puede transformar tu diario andar, caminar, porque de eso se trata, que esta palabra, esta comida que yo estoy comiendo, que es espiritual, la palabra, al ingerirla yo, entre en mí y produzca cambios, me alimente y me haga crecer espiritualmente. ¿Cómo puedo yo ponerla por obra diariamente? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando a mí? Y muchas veces caemos, por ejemplo, en capítulos, sí, nos toca leer capítulos, partes de la Biblia que tienen nombres y que por ahí resulta medio engorroso eso de estar en los nombres y ¿qué me puede hablar Dios con esto? Por ahí pensamos. Pero también, un consejo, algo que yo hago y que sirve, que me ha servido a mí, es, por ejemplo, miremos los ríos de los que habla, creo que en Génesis, los 4 ríos. Es maravilloso ver, y así con otras cosas, cuando, por ejemplo, el Señor te trae, sea a la mente o en visión, o como sea, determinado versículo, determinada parte de la Biblia. Vas y lo buscas y hay nombres. Y vos decís, ¿qué me quiso decir el Señor con esto? Pero profundizá, porque pensá que si Dios te habla no se equivoca. Entonces hay algo oculto, escondido ahí que vos tenés que desentrañar, tenés que buscar, a él le gusta y que no te quedes con, no, quizás, bueno, me pareció, no. Busca porque algo el Señor está queriendo decir. ¿Y de qué manera podés encontrarle un sentido? Que esta es algo que yo practico, que yo hago. Si vos te vas a la concordancia Strong, que lo encontrás la buscás por el buscador de internet, es muy útil porque vos vas al versículo ese
y te fijas en el original, el significado de los nombres, y es increíble lo que Dios te puede hablar. Como en estos ríos que yo decía, el nombre de los ríos en Génesis, son 4 ríos, y se puede hacer con solamente esos versículos que hablan de nombres, que parece que no tienen sentido. Podemos hasta llamar al arrepentimiento a alguien por el significado de los nombres. Es maravilloso, porque nada de la palabra es de desecharse. Y veríamos sentido a un montón de versículos que decimos, ¿para qué están en la Biblia? ¿Qué me importa el nombre o qué me importa la descendencia? Pero no hay nada que esté sin sentido escrito, porque todo el Señor lo ha permitido que esté ahí, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro alimento. Luego dice, dice, el hecho de no recordarlo, había dicho que el hecho de no recordarlo es que no han dispuesto el corazón en lo que se ha leído, porque si no, naturalmente después lo recordás o no has reflexionado. Y dice, si estuvieran leyendo una novela o cualquier pieza de inteligencia que les interesara grandemente, ¿acaso no se acordarían de lo último que leyeron? Y el hecho de que doblen una hoja o pongan un cordón de separador demuestra que leen más bien como tarea que por amor o reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla del deber de ustedes. ¿Acaso tienen poca consideración a ella como para no recordar lo que leyeron? Si es así, con razón viven a la deriva y su religión es un fracaso miserable. Después tenemos el siguiente punto para examinarnos, y es incredulidad. Dice, las instancias por las que han virtualmente acusado de mentira al Dios de verdad, o sea, las veces que nos ha prometido algo y hemos dudado, es lo mismo que decir, no, es mentira lo que me dijo. ¿Y cuántas veces? Por la incredulidad de ustedes de las promesas y declaraciones expresas de Dios. O sea, primeramente tenemos promesas que son para todo hijo de Dios y están escritas. Y no creer en estas promesas que nos hace a lo largo de todas las escrituras es hacerle a Dios mentiroso, es decir, no creo que Dios pueda hacer tal o cual cosa que dice en su palabra. Bueno, al ir escribiendo, recordando momentos, tiempos u ocasiones en que hemos sido incrédulos, que hemos dudado de las promesas expresas en la palabra de Dios, se van a ir sumando más, vamos a ir recordando más a medida que vayamos quizá anotando las que vienen y confesándolas. Y también tenemos promesas que Él a cada uno particularmente le ha hablado de alguna manera, le ha revelado. Y también recordar las veces que hemos sido incrédulos, que nos ha costado aferrarnos a sus palabras y que no hemos actuado consecuentemente, porque si yo creo en algo que Él me dice, eso, según lo que yo creo, va a moldear toda mi vida, todas mis acciones. Si yo le he creído determinada promesa, eso va a transformar mi vida, porque yo voy a vivir conforme a esa palabra. Como Abraham, que le fue prometido un hijo, y él creyó y por esa fe fue justificado, pero anduvo conforme a esa fe. Bueno, de la misma manera nosotros, vivir y recibiremos vigor, fortaleza en apoyarnos en sus palabras, porque sus palabras sí nos podemos apoyar, porque no fallan, no nos traspasan, queriendo decir que si nos apoyamos en los hombres, es como una espina que nos termina traspasando, pero apoyarnos en Dios jamás. Y podemos comprobar una y otra vez que todo lo que Él dice se cumple. Entonces, oremos para no tener incredulidad, porque muchas veces no significa que queramos tenerla, sino que está.
y tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fe necesaria para caminar sin ofenderlo, sin acusarle de mentiroso. Por ejemplo, Dios prometió dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Ahora, ¿lo crees? ¿Esperaste que Dios responda a esto? Que pueda venir el Espíritu Santo, llenarte y transformar completamente tu vida y usarte de la manera que no pensás. ¿Acaso no dijiste virtualmente en tu corazón cuando oraste por el Espíritu Santo, en realidad estaba oculto ese pensamiento, no creo que lo recibiré? Si no han creído o esperado que deben recibir la bendición que Dios expresamente prometió, lo han acusado de mentira. Entonces revisa todos los casos que el Espíritu Santo te traiga al corazón de incredulidad. Y el punto 5 dice descuido de oración. Las veces cuando emitieron oración en secreto, oración familiar y reuniones de oración, o oraron de la manera lastimosa para ofender a Dios, que han descuidado la oración. Bueno, la oración, muchas veces descuidamos la oración por los demás, y podemos ver egoísmo ahí, o muchas veces oramos, sí, así descuidadamente, y cuando entramos al lugar, no sé si se puede decir ni al lugar santo entramos. Tenemos que la meta al entrar es llegar al lugar santísimo, pero a veces no pasamos ni al lugar santo, porque están tan distantes nuestros corazones, tan distraídos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aquietar nuestra mente, nuestro corazón, quitar toda distracción, poner nuestra atención en el Señor Jesucristo, porque también muchas veces ponemos nuestra atención en lo viles que somos, en que no vamos a llegar jamás al lugar santísimo, en que nos cuesta, en cómo nos cuesta, en perdón, soy un desastre, y estamos poniendo ahí equivocadamente nuestra atención en lo que somos, que también es un error. Nuestra atención tiene que estar dirigida a Jesucristo. Primero, pensá que si vos estás teniendo ese sentimiento de condenación que no te permite llegar al lugar santísimo, vos ya tuviste convicción de pecado. Significa que el Espíritu Santo te trajo a tu corazón lo que habías hecho mal o cómo le habías fallado. Esto, ¿no te parece que es una gracia de Dios, un regalo, que Él mismo te haya mostrado lo que le ofendió? Y si Él te lo muestra, no es para hacerte mal, te lo muestra para que ahí en el momento se lo entregues y Él te pueda limpiar. Es maravilloso este amor, que Él mismo te diga, mira, me ofendiste en esto, por eso estás teniendo esa convicción. El error es pensar que Dios está con su rostro dado vuelta y que está como alguien tirano, que Él mismo está enojado. En realidad, Él mismo te trajo la convicción de pecado, el Espíritu Santo, porque de otra manera no podrías ver el pecado o lo mal que hiciste o el error que tuviste. Lo estás viendo por su gracia, y si Él lo muestra con el propósito de quitártelo, porque Él quiere que estés libre para entrar al lugar santísimo y abrazarlo y entrar en esa comunión hermosa que te trae la libertad para andar como hijo de Dios y llevar y ser una luz en medio de las tinieblas. Pero es maravilloso poder entrar y poner nuestra atención en Él directamente, quitar toda distracción. Y bueno, así de esa manera entrar al lugar santísimo. Pero eso tiene que ser diario, y muchas veces no es diario. Pero tenemos que tomarnos el tiempo porque es nuestra comunicación con nuestro lugar original, que es Jesucristo. Esta tierra no es nuestro lugar y no es nuestro refugio, no es nuestra casa. Es un tiempo pasajero aquí en la tierra. Nuestro lugar con el que tenemos que tener comunicación diaria es Jesucristo. Él es nuestro lugar, Él es nuestra casa, nuestro refugio. Y te vas a dar cuenta que un día que no tengas comunión
de llegar al lugar santísimo y hablar con Él y experimentar cosas sobrenaturales en su presencia. En realidad no son, si Él no estuviera, las cosas sobrenaturales no importan, porque te vas a dar cuenta que podés vivir muchísimas cosas sobrenaturales, milagros, maravillas, cosas que jamás pensaste que verías. Pero si Jesucristo no está, todas esas son experiencias que se van acumulando nada más. Y puedes haber tenido todas esas experiencias y no tener el amor y la presencia de Jesucristo y sentirte como en el mismo infierno, porque lo que hace todo hermoso es la presencia de Jesucristo. Entonces esto es lo que tenemos que buscar mantener. ¿Por qué muchas veces no lo sentimos? Porque contristamos al Espíritu Santo. Entonces este examen nos va a llevar a buscar en qué lo podemos llegar a ver contristado por qué nos estamos sintiendo fríos, siendo que es imposible cuando Jesucristo te es revelado y vos estás y ya te ha librado de todo peso de pecado y estás lavado con su sangre, te vas a dar cuenta que vas a sentir su presencia. De manera que si vos estás orando, hablando con Él, con ojos cerrados, y vos pensás que si los abrieras, lo ves, porque su presencia se siente tan real que, que es inevitable pensar que si abrís los ojos en ese momento, lo ves. Bueno, muchos no nos animamos a abrir los ojos. Bueno, seguimos con descuido de los medios de gracia. Cuando han sufrido excusas triviales, o sea, hemos puesto excusas para prevenir la asistencia de ustedes a reuniones, ¿sí? Excusas tontas, o sea, nosotros pensamos, esto antes de ser nacido de nuevo, ¿no? Se supone que nacido de nuevo tenemos que tener el entendimiento de que cualquier excusa es una mentira. Nosotros no mentimos, porque la mentira es una decisión. Es decidir, o sea, yo puedo decir qué decir y qué no decir. Bueno, cuando yo digo una excusa que dista de la realidad, que no es la verdad, porque no fui a una reunión o lo que sea que tenía que hacer para el Señor, estoy mintiendo. Y pienso que puedo mentir delante de los hombres, pero en realidad Dios es el que me está mirando. Todas esas cosas vienen, se te despierta la conciencia cuando sos nacido, cuando recibís ese nuevo corazón y el Espíritu Santo viene. Vos empezás a tener esa conciencia de lo profundo, de que Dios te mira constantemente, todo el tiempo, y que y en realidad no vas a cuidarte de quedar bien delante de los hombres, porque vos sabés que lo importante es estar bien delante de Dios todo el tiempo. Eso te va a hacer bien, eso te va inevitablemente hacer quedar bien delante de los hombres que aman la verdad, pero no delante de todos, porque uno, al ser fiel a Dios, muchas veces muchos se oponen porque no están de acuerdo. Bueno, dice, han descuidado y derramado desdén sobre los medios de la salvación, meramente de antipatía de los deberes espirituales. Bueno, punto 7. La manera en que han realizado esos deberes, falta de sentimiento, falta de fe, una forma de pensar en pos del mundo, o sea, pensando como cualquier resto de la gente que no es nacida de nuevo, para que las palabras no fueran nada más que un mero parloteo de un desdichado, que no mereció que Dios debiera importarle él en lo más mínimo. Cuando uno ha caído de rodillas y dicho sus oraciones de una manera sin sentimiento y descuidada, que si hubiese sido puesto bajo juramento 5 minutos luego de salir de su lugar de oración, no hubiera podido decir de qué estaban orando. Claro, cuando hay veces que son oraciones muy superficiales y estoy pensando qué es lo lindo que puedo decir para que suene lindo y que quede así todo armadito y los demás vean. Pero en realidad una oración, vos tenés que tomar conciencia de que estás hablando con Dios. A veces perdemos la conciencia y es Dios. Estamos hablando con Dios cada vez que nos ponemos en actitud de oración, sea pública o sea privada. Por eso es tan peligrosa a veces la oración en público, es peligrosa y sería mejor evitarla. Bueno, eso es un pensamiento personal, porque
hay a veces mucha tentación a, a querer acomodar palabras y no dejarnos guiar por el Espíritu Santo y nosotros querer guiar al Espíritu Santo. Pero las oraciones tienen que ser completamente guiadas por el Espíritu, porque tomemos conciencia que entramos a un lugar, a otra dimensión, y si vos te soltás del Espíritu, ¿a qué espíritus estás siendo? O sea, estás quedando desprotegido y alrededor está lleno de cosas que no sabes, que no puedes ver porque se ven con los ojos espirituales. Entonces quedas a la deriva, en manos de quién sabe qué cosa. Por eso no puedes soltarte del Espíritu Santo cuando estás orando. Y por eso es un riesgo por ahí las oraciones públicas, porque a veces se pretende agradar a los hombres, no ofender. Y bueno, vemos que Jesucristo, todas sus palabras, hasta sus propios discípulos muchas veces se ofendían, porque en realidad la palabra es cortante, tiene que causar algo, no puede ser que quieras agradarle a todo el mundo y te vas a dar cuenta con el tiempo. Quizá al principio sí querés simpatizar con todo y no causar mal porque estás lleno del amor, naciste de nuevo. Estoy hablando de cuando uno recién nace de nuevo, es como que hasta que va caminando y ve y va teniendo experiencia, primero vos querés, bueno, no caerle mal a nadie porque está lleno del amor de Dios y no sabes si decir una cosa fuerte quizás es malo. Bueno, hasta que la experiencia con el Señor y el mismo Señor te va guiando, te vas a dar cuenta que muchas veces no ofendiste a personas que vos decías no, porque quizá yo soy de tropiezo, y el mismo Señor te estaba instando que lo ofendiera, que le declararas el pecado, como entraron Juan el Bautista y Jesucristo mismo. Las primeras palabras que ellos dijeron fueron arrepiéntanse, y eran bastante duros a veces con lo que decían. Nosotros iríamos a decirle a alguien generación de víboras, ahora con todo esto del amor y bueno, de mantener la paz. Bueno, pero ¿qué paz? La paz viene sola. La paz verdadera es haber sido redimidos de nuestros pecados y paz con Dios. Esa paz es la que viene en Jesucristo, que Él la da como nadie la da. La paz verdadera es de limpieza y esa liviandad que sentimos cuando Él retira todos nuestros pecados y nos lava con la sangre de Jesucristo. Pero por eso venían de esa manera fuerte predicando Jesucristo, Juan el Bautista, porque sabían que tenían que producir un shock, un golpe, para que se dieran cuenta, porque a veces el corazón está tan cauterizado, duro, que si no te dicen las cosas de una manera fuerte, no lo sentís. Y más en este tiempo nosotros, 2020, estamos tan acostumbrados a escuchar palabras que acarician, que abrazan, que te dicen cosas livianas, superficiales, pero es poco lo que se escucha. Arrepentite, deja tus pecados, deja las tinieblas, pasate de las tinieblas a la luz. Y todas las promesas de Dios en la palabra se cumplen para los que le obedecen y lo aman y tiemblan ante su palabra. Pero predicar así es como, bueno, ser alguien agresivo, según el punto de vista actual. Bueno, dice el punto 8. La falta de amor por parte de ustedes hacia las almas de sus semejantes. Vean a sus amigos y relaciones. Pensemos, cada uno de nuestros amigos, las relaciones con ellos. Recordemos la poca compasión que hemos sentido por ellos. Las veces, por ejemplo, que nos han contado cosas, cuántos pasamos por esto diario, que nos digan cosas que hacen que en realidad sabemos que a Dios le está ofendiendo, que atentan contra el propio cuerpo físico, contra su espíritu, contra su mente, y nosotros, sí, mira vos, nada más, y sabemos que se están perdiendo. Bueno, acerca de esto, de este punto, de pensar en nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestra familia, y de qué manera no olvidarnos, o sea, estar con ellos cuando estamos con ellos, ¿no?
y después tenerlos presentes continuamente, orando por ellos si no hay otra manera de influenciarlos, porque quizá hay personas con las que el Señor nos manda no decirle nada, porque Él conoce. Por eso es necesario que tengamos la comunión con el Espíritu Santo y no pensar que es una regla general para todo. No es así. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Con una persona va a ser de una manera y con otra va a ser de otra. Es como con los hijos. No, nosotros sabemos cómo hablar con uno, cómo hablar con otro. Qué cosas le gustan a uno, qué cosas le chocan, qué cosas le ofenden. Entonces Dios conoce el corazón de cada uno y yo tengo que estar preparado. Tenemos que estar preparados para que con determinada persona buscar la guía del Señor para cada persona, que Él nos dé sabiduría para cada relación y cada circunstancia que se nos presenta con las personas de nuestra familia o amigos. Y va a ser con cada uno diferente. Nos vamos a dar cuenta que con uno el Señor nos va a mandar a declararle el pecado y, y, y con otro quizás va a ser suave y quizás ni le va a nombrar, eh, porque Dios conoce tanto el corazón del hombre, Él nos hizo. Y hay personas que aunque no lo demuestren, continuamente ellos mismos se viven condenando por ese pecado, ¿no? Y no lo pueden abandonar, obviamente, porque no son nacidos de nuevo, porque por más que quisieran, no podrían. Nosotros mismos por experiencia lo sabemos, que a menos que nuestro corazón hubiera sido cambiado, jamás hubiéramos podido dejar la vida de pecado. Entonces, hay personas que continuamente se están condenando. Dios conoce quizás sus deseos de dejarlo y su falta de poder para hacerlo. Pero Dios tiene un tiempo específico para cada uno, para dar el nuevo corazón y darle ese poder que viene de lo alto para ya no amar el pecado y poder vivir una vida en victoria y en libertad. Pero entonces a esas personas vamos a darnos cuenta que el Señor quizá no nos manda a declararle lo que están haciendo mal, sino que nos llena de un amor incomprensible, más allá de que sea lo que sea la persona, y vos te sentís con un amor como si fuera su padre o su madre, y eso no es propio. Eso es dado, una dádiva de Dios. Estás sintiendo lo que el Padre siente por Él, y no le es declarado su pecado, porque quizá la persona ya es consciente de eso y no lo puede cambiar. Entonces vamos a darnos cuenta, tenemos que ser muy sensibles a la guía del Espíritu Santo, que hay personas que le vamos a declarar el pecado y hay otras que no. Y no son todas iguales, podemos cometer errores gigantes en cuanto a llevar a las personas al Señor, a hacerles que lo conozcan. Hay personas que va a ser un trato de años. No podemos ser impacientes y querer que sea inmediato, de que ya le dijimos la palabra y se convierta ya o nazca de nuevo. Quizás van a aceptar de una manera superficial muchos, pero el nuevo nacimiento es inconfundible en realidad. Pero bueno, las personas que no lo aceptan de inmediato no significa que sea algo perdido. Es una semilla que nosotros vamos poniendo cada día de amor, de perdón, de buen trato, bueno, de la manera que el Espíritu Santo nos guíe con cada persona. Y son semillas, en el tiempo de Dios van a germinar. Dios tiene un tiempo perfecto, nosotros no podemos apurarnos, porque nosotros somos solamente colaboradores. No determinamos el tiempo en que la semilla va a germinar, ni crecer, ni dar frutos. Nada más tenemos que cuidar, tenemos que ser colaboradores, pacientes, cuidar, regar, pero solamente Dios puede hacer y Él tiene el tiempo perfecto para cada persona. Entonces nosotros nos toca ser pacientes y esperar en Él y buscar a ver la promesa de Dios para también la vida de cada uno, porque a nosotros también nos va a servir saber qué Dios piensa de la persona y qué planes Dios tiene para las personas que nosotros amamos y por las cuales oramos, para que nuestra fe sea aumentada y, y también sepamos que Dios tiene planes por los cuales seguir adelante con la persona. Nosotros no somos quienes para decir no, este
está destinado al infierno. No sabemos. Entonces nuestro esfuerzo tiene que ser para salvación. Y bueno, acá el texto continúa diciendo, recuerden la poca compasión que han sentido por ellos. Han estado de pie sin hacer nada y los han visto irse derecho al infierno como si no les importara si eso pasara. ¿Cuántos días no ha habido en los que no hicieron la condición de ellos el tema de una sola oración ferviente? O sea, que nos hubiera tocado tanto el corazón que fuera nuestra oración su problema o su vida, o incluso un deseo ardiente por su salvación. Ahí podemos ver que nuestro corazón está frío. Si tenemos falta de amor por las personas que nos rodean. Bueno, el punto 9 dice, la falta de preocupación por los impíos. Quizá no se han preocupado bastante por ellos para intentar saber de su condición. Quizá ni siquiera han tomado un periódico misionero. Analicen y dense cuenta cuánto les apura realmente los impíos y pongan honestamente por escrito la cantidad de sentimientos hacia ellos y su deseo por la salvación de ellos. Midan su deseo por la salvación de ellos mediante la negación de ustedes mismos que practican de dar de su bolsillo para enviarles el Evangelio. Niegan incluso las superfluidades dañinas de la vida, como el té, café y tabaco. ¿Acaso bajan el nivel de su estilo de vida y realmente se sujetan a cualquier inconveniencia para salvarlos? Está hablando acá de suprimir algunas cosas que nosotros consumimos o algunos gustos que nos damos y para guardar ese dinero y ayudar a que puedan ser evangelizados. Ayudar vendría a ser como una ofrenda misionera. Luego dice, ¿acaso oran diariamente por ellos? ¿Asisten regularmente al evento mensual? ¿Están mes con mes para poner algo en el erario del Señor cuando van a orar? Si no están haciendo estas cosas y si su alma no agoniza por los pobres impíos sumidos en la oscuridad, ¿por qué son hipócritas como para fingir ser cristianos? El cristianismo que ustedes profesan es un insulto a Jesucristo. Bueno, en mucho de esto que vamos pensando, que el Señor ablande en nuestro corazón y nos ayude a pensar en las necesidades de los demás y a estar sensibles a lo que otros puedan llegar a estar sintiendo. Punto 10. Descuido de sus deberes familiares. ¿Cómo han vivido ante ellos? ¿Cómo hemos estado delante de nuestra familia? ¿Cómo hemos orado? ¿Qué ejemplo hemos puesto ante ellos? ¿Qué esfuerzos directos habitualmente hacen para el bien espiritual de ellos? ¿Qué deber no han descuidado? Muchas veces descuidamos nuestra casa porque se ponen más esfuerzos a veces en ir y mostrar afuera lo que es el Señor, y en realidad el Señor nos manda a hacerlo primero en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro compañero, compañera. Y también para esto hay una guía del Espíritu Santo, para todo hay guía del Espíritu Santo, acerca del trato para con cada uno, de mis errores. Muchas veces voy a tener cosas, vamos a detectar cosas por el Espíritu Santo, ofensas hacia nuestro compañero, compañera, que no las veríamos naturalmente si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Inclusive van a haber muchas cosas que vamos a padecer por eso y a menos que por eso, por ofensas o por cosas, actitudes erradas para con el otro en la familia. Y el Espíritu maravillosamente nos revela. Muchas veces estamos padeciendo aflicciones físicas inclusive por no estar viendo nuestro trato con el que tenemos al lado, cómo nos afecta nuestra propia conducta y falta de práctica de la palabra, cómo nos puede llegar a afectar aún en lo físico.
La palabra siempre relaciona lo físico con lo espiritual. Así que todo este examen también nos sirve, nos vamos a dar cuenta que el estar limpios continuamente delante de Dios, y entre paréntesis, si es algo que Él lo pide, porque esto es ser santos, ser apartados, ir separando todo, separados, apartados, significa ser santos. O sea que si nosotros separamos y vamos cortando, es decir, circuncidar el corazón, separar todo lo que resta, todo lo que es mundano, todo lo que no le agrada a Dios, vivir de esta manera, lo manda el Señor y Él no nos va a mandar a hacer algo que es imposible, no nos hostigaría de esa manera. O sea que es posible y es ordenado por Dios. Eso tengámoslo bien en presente, porque muchas personas dicen, bueno, pero no soy Dios, no soy Jesucristo. Pero Dios mismo te dio un corazón nuevo. Obviamente un nacido nuevo no dice eso. Una persona que dice eso es porque quiere encontrar justificación para seguir en su estado liberal. No quiere arrepentirse. Un nacido nuevo ni siquiera se le cruza por la cabeza pecar. Cae en muchas cosas porque sigue en un cuerpo de carne. Pero y muchos pecados de omisión, como estamos viendo. Pero no porque le guste pecar, porque ella tiene una naturaleza que viene de Dios, que odia el pecado. Por eso, cuando nos damos cuenta que hemos caído, que hemos faltado, inmediatamente nos sentimos mal. No podemos vivir separados de Dios. Te das cuenta de una persona nacida de nuevo que busca inmediatamente volver a estar bien, en paz con Dios. Pero una persona que no ha nacido de nuevo va a decir, bueno, yo no soy Dios, no soy Jesucristo, así que tampoco voy a intentar hacer lo imposible para estar bien o dejar de pecar. Esa persona está buscando justificar su actitud, sus atracciones y deseos terrenales, porque en realidad Dios sí nos manda a ser santos, separados. Y si Él lo manda, es posible y tenemos que hacerlo. Para eso Él nos dejó su espíritu, el espíritu de Dios, del Creador, el espíritu de Jesucristo. Y nosotros vivimos en la resurrección ahora de Jesucristo. Entonces sí es posible, por su espíritu. Bueno, después tenemos en el punto 11 descuido de deberes sociales. En el punto 12 descuido de observancia de su propia vida, instancia en las que han apresurado sus deberes privados y no se han corregido, ni honestamente han arreglado las cuentas con Dios, cuando estamos así y hacemos todas las apuradas. Y después pasan unos días quizás y sentimos como que estamos alejados, fríos. No hay ninguna clase ni estilo de música que nos hablan del corazón. Muchas veces pasa esto. Y no hay prédica, no hay palabra, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar. Cuando voy a orar estoy súper distraído. Bueno, muchas veces vemos que pasa esto, pero es porque quizá cuando estábamos muy llenos puede empezar de una manera. Estábamos muy llenos y bueno, descuidamos esa llenura y la fuimos perdiendo y ya después estábamos distraídos pensando en qué hermoso me sentía cuando estaba lleno y entonces ahí nos enfocamos de nuevo en los sentimientos y perdemos el objeto que es el que nos da vida, que es Jesucristo, el que tiene que tener nuestra atención. Cuántas veces nos salimos de ese gozo que es nuestra fortaleza y de estar en el espíritu llenos por poner nuestra atención a cómo nos estamos sintiendo. Sí, a veces es inevitable poner atención porque a veces sentimos que es mucho para el cuerpo humano, pero nuestra atención tiene que seguir puesta en Jesucristo. Tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestra atención esté puesta en Jesucristo, de seguir alimentándonos con su palabra y seguir aumentando a eso, para no perder estar en el espíritu.
también va a haber tiempos en que Dios nos da mucho de eso, parece como que nos inyectara gozo continuo. Y también va a haber veces que lo retire y no nos tenemos que morir. O sea, a veces sentimos que nos morimos si no tenemos esto, pero muchas veces es permitido por Dios. Si ya nos dimos cuenta que hemos confesado, hemos hecho un examen interno, hemos confesado todo, hemos llorado, arrepentido, cambiado de actitud y hemos hecho todo lo posible, como Job, que ya había hecho todas las oraciones posibles y le quedó rendirse nada más y seguir adorando a Dios. Entonces lo que Dios muchas veces permite, cuando ya nos damos cuenta que no es por algo, que seguimos en un estado en el que no recibimos em, esa plenitud, ese amor y ese gozo, es que Dios muchas veces nos permite pasarlo para no estar guiándonos de emociones y también adorarlo en esa sequedad. Bueno, son como estaciones que uno tiene que pasar y, y para también encontrar estabilidad, porque no podemos vivir así emocionalmente todo el tiempo deseando de esa manera, porque vamos a darnos cuenta que también eso influye en nuestra manera de, de hablar con los demás. Hay veces que el Señor nos va a querer más tranquilos, eh, para hablar de otra manera diferente. Ya nos vamos a ir dando cuenta en nuestro caminar, el caminar de cada uno, porque somos de una manera llenos, plenos. A veces pensamos que nos podemos llevar todo por delante, pero Dios permite determinadas estaciones de sequedad en nuestra vida también para enseñarnos. Tenemos que aprender a caminar como Israel aprendió, o bueno, muchos murieron en el desierto por incredulidad. Nosotros tenemos que tomar esas cosas porque están escritas para estos días, para que sean ejemplo para nosotros. Y no desear las cosas que ellos desearon y también evitar las cosas que ellos hicieron que enojaron a Dios y que causaron que muchos murieran. Bueno, dice, donde han completamente descuidado observar su conducta y han bajado la guardia y han pecado ante el mundo y ante la iglesia y ante Dios principalmente. Bueno, punto 13 dice, descuido de ver por sus hermanos, cuán a menudo han roto el pacto de que cuidarían de ellos en el Señor. Qué poco saben o les importa el estado de las almas de ellos. ¿Qué han hecho ustedes para relacionarse con ellos? ¿Por cuántos de ellos se han interesado para saber su estado espiritual? Sí, es cierto, es hermoso esto. El Señor nos manda a orar por nuestros hermanos y a veces descuidamos esto. Pero siempre, si tenemos convicción acerca de este punto, es que el mismo Señor nos está dando convicción y el mismo Señor nos quiere limpiar y empezar una nueva tarea con nosotros. Así que eso es bueno. Dice, vayan a la lista y si encuentran donde ha habido descuido, escríbanlo. ¿Cuántas veces han visto a su hermano enfriarse en la religión y no le han hablado al respecto? Muchas veces no lo hacemos por miedo a cómo reacciona la persona y que se enoje conmigo. Pero pensemos, ¿qué vale más? ¿Nuestra amistad con ellos o que ellos estén en paz con Dios? Sabemos que si ellos recuperan la paz con Dios, ya inmediatamente luego tendrán comunión con nosotros, porque los que tienen comunión con Dios tienen comunión con nosotros, si nosotros estamos en comunión. Pero estamos hablando de si nosotros estamos en paz con Dios y vemos a otro que no tiene esa paz, que la ha perdido y que está perdido en las cosas de este mundo, distracciones, ansiedades, o que está haciendo las cosas mal delante de Dios. Bueno, tenemos que pasar por alto esos pensamientos o esas certezas en realidad de que se vaya a enojar o que vaya a decir, bueno, ¿qué te crees más santo que yo? Que me venís a decir, no, en realidad lo estás haciendo por amor. Y vos tenés que pensar, cuando vas a ir a hablar con otra persona, con un hermano, nacido nuevo en el Señor, cuando vas a ir a hablar,
y le vas a ir a decir que está haciendo algo incorrecto, que lo estás haciendo para, no importa que se ofenda, lo estás haciendo para que esa persona se levante, y bueno, tener la certeza de que el Señor está con vos y que va a poner palabras en la boca de cada uno de nuestros corazones para el momento. Pero también tenemos que recordar que en todo tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. Si estamos viendo un hermano que quizás se ha enfriado en cuanto al Señor y vemos que está en distracciones o en cosas que lo están apartando más del Señor, vamos a ir primeramente al Espíritu Santo y vamos a conversar con Él acerca de esto. Y luego, según la guía del Espíritu Santo, vamos a hacer. Aunque a veces pensamos que lo correcto es ir y decirle a mi hermano lo que está haciendo mal, no olvidemos que nosotros hemos muerto y no tenemos decisión ya. Conviene y es lo perfecto. Cada uno lo hace como piensa, pero lo perfecto es ir primeramente al Espíritu Santo del Señor y preguntarle, comentarle acerca del estado de nuestro hermano y luego esperar qué es lo que dice el Señor, porque recordemos que Él es el que tiene el método perfecto, porque podemos ir nosotros con palabras y con reprensión, inclusive podemos ir de la manera que sea que pensamos que está bien, pero si el Espíritu Santo no nos acompaña, van a ser palabras huecas, porque el único que trae convicción de pecado y arrepentimiento es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir primero al Espíritu Santo y vamos a buscar su guía y de qué manera Él va a tomar la situación y nos va a dar las instrucciones y el tiempo en que hablar con la persona. A veces no vamos a tener que hablar, sino vamos a tener que orar y preparar ese terreno en oración. Y quizá va a pasar mucho tiempo hasta que realmente podamos hablarle como nosotros pensamos que debiéramos haberle hablado al principio. Pero en realidad el Espíritu es el que sabe. Y nosotros tenemos que someternos a su guía porque Él lo va a hacer de manera perfecta. Y no vamos a cometer errores en este llamado que el Espíritu Santo quiere hacerle a la persona. Porque nosotros nos metemos y por ahí vamos y queremos llamar al arrepentimiento y no es tiempo. Dios sabe cómo preparar a cada persona. Entonces también para todo dependemos de Él. En cuanto a poder ir y hablar con nuestro hermano de su enfriamiento. Dice, los han visto que empiezan a descuidar un deber tras otro y no los reprenden como a un hermano. Los han visto caer en pecado y los han dejado ir. Y sin embargo fingen amarlos. ¡Qué hipócritas! ¿Estarían tranquilos viendo al cónyuge o hijos de ustedes caer en desgracia o en el fuego? No, no lo estarían. ¿Qué piensan de ustedes mismos entonces fingiendo amar a cristianos y amar a Cristo mientras los ven caer en desgracia y no les dicen nada? Bueno, el punto 14 dice, descuido de la negación de uno mismo, tan importante y tan olvidado en este tiempo, que se pone en primer lugar al hombre. Y las predicaciones que escuchamos, no todas, pero la mayoría, son humanistas, centran al hombre como el que tiene que recibir, el que tiene que sentirse bien, el que tiene que prosperar, crecer. Bueno, en realidad no está centrado en Dios y en Jesucristo. Y está muy centrado en el progreso y el alcance personal, que va en contra de esta negación que el Señor nos dice que tenemos que tener de cada uno, de nosotros mismos. Hay muchos profesantes que están dispuestos a hacer casi todo en la religión que no requiere negación de uno mismo.
Pero cuando se les llama a hacer cualquier cosa que requiere negarse a sí mismos, es demasiado. Claro, cosas que no tengan que morir a sí mismos, sí aceptan. Pero cosas que tengan que morir a deseos o a... Bueno, esas son como cosas que nadie quiere. Creen que están haciendo gran cosa por Dios y haciendo tanto como para preguntar si están solo haciendo lo que pueden hacer o no hacer, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos a cualquier comodidad o conveniencia por causa de servir al Señor. No sufrirán voluntariamente el reproche por el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces has pensado que hay personas que son las culpables de tu desdicha porque no te dan lo que vos querés o no hacen lo que vos querés, cuando es Dios mismo el que lo está permitiendo y vos no estás dispuesto a morir a vos mismo? O sea que tenemos que establecer un lugar donde pararnos firmes. Tenemos que pensar que Dios es soberano, ¿no? Si creemos esto, es soberano en todo tiempo y Él es el Señor en todo tiempo. Creemos que Jesucristo reina y todo poder, potestad le ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, tenemos que creerlo para toda situación. Si estoy en un lugar que me gusta, como si estoy en un lugar que no me gusta. Porque nadie puede pasar por encima de Dios. Y si Dios permite que te pase algo o que te persigan o que no sucedan las cosas como vos querés, por algo lo está permitiendo, porque nadie pasa por encima de Dios. El diablo no es el que tiene el control y Dios la víctima, no. Dios lo permite en tu vida. ¿Por qué? Eso es lo que tienes que preguntarte. Quizá Dios está tratando de moldear eh, alguna parte tuya que, que necesita que vos pases por eso para que te mires, te examines o para que crezcas o para que aprendas determinada cosa. Y vemos que, bueno, vamos a experimentar que parándonos sobre lo que creemos en toda circunstancia, sin movernos, cómo se está el tiempo justo en cada prueba, porque no es que vamos a salir más rápido, no, pero lo importante es que estemos el tiempo justo y determinado que por Dios para nosotros esa prueba nos moldee y no demorar más tiempo allí por desobediencia o por no estar conscientes de lo que Dios quiere tratar en nosotros o por pensar que el diablo nos está atacando, entonces estar siempre contra el problema, contra las personas, reprender, bueno, hasta maldecir. Sí, porque hay personas que maldicen en el Espíritu o en el Señor y no darse cuenta que es Dios tratando, porque nadie está por encima de Dios. Entonces, si 10 órdenes que no te gustan, bueno, ¿por qué Dios las permite? Ahora, esto siempre estemos en comunicación con Dios, porque también obviamente si nos mandan a infringir la ley de Dios, obviamente no vamos a acceder a eso. Bueno, después dice, no se negarán a sí mismos los lujos de la vida para salvar al mundo del infierno. Tan alejados están de recordar que la negación de uno mismo es una condición de discipulado que no saben qué es la negación de uno mismo. Nunca en realidad se han negado ellos mismos una cinta o alfiler por Cristo y el Evangelio. Cuán pronto tales profesantes estarán en el infierno. Algunos están están dando de su abundancia y están dando mucho y están listos para quejarse que otros no dan más, cuando en realidad no dan nada que necesitan. Claro, dar lo que yo sé que me haría falta a mí, pero dar hasta lo último de mí, cuando en realidad no dan nada que necesitan y nada que pudieran disfrutar, dar lo mejor de nosotros, dar nuestro tiempo, aún el que nosotros nos tocaría disfrutar quizás en nuestra casa, darlo para el Señor. Solo dan el sobrante de su riqueza, y quizá esa mujer pobre que da 12 céntimos y medio en un evento mensual ha ejercido más la negación de sí misma que lo que dan miles. Bueno, considerando que ya se ha extendido un poquito,
este video con los pecados de omisión. En el próximo video haré un próximo video de pecados de comisión para separarlo un poquito para que no sea tan largo. Así que bueno, tomemos, sentémonos, tomemos un tiempo. Tiene que ser un tiempo que sepamos que vamos a tener, que no vamos a tener interrupciones. Vamos a apagar el teléfono, obvio, y vamos a, en lo posible y casi obligatorio, un lugar a puertas cerradas. Y sentarnos, apartar nuestra mente, nuestra atención de todo lo que nos robe y nos distraiga, y entonces empezar a hacer empezar con una oración para que el Espíritu mismo te guíe. Y vos, bueno, decirle que lo que querés es esa limpieza. Y si nunca sentiste eso que viene después de haber sido lavado de tus pecados, vos no vas a ir con esa motivación de buscar ese sentimiento o de buscar algo, como una emoción pero lo vas a experimentar después de haberlo hecho, después de haber sido librado de tus pecados. Pero bueno, eso es una experiencia personal de cada uno y bueno, cada uno dirá luego. Lo importante es en realidad no cómo sentimos, sino cómo podemos llegar a crecer practicando limpieza diaria y crecer en nuestro conocimiento de Jesucristo. Conocimiento no intelectual, conocimiento experiencial, de estar cerca de su presencia. No, por ahí es algo oculto para muchos, pero Jesucristo es real, y cuando a medida que vos seas limpiado diariamente y vivas sinceramente y humildemente, vas a tener en poco todo lo que te parecía sublime y antes buscabas, quizás en el mismo mundo cristiano, entre comillas, quizás en todo lo que deseabas como cristiano, lugares, poder y reconocimiento, te vas a dar cuenta que es nada. Por eso Dios te manda a buscarlo a Él, porque sabe que ahí está todo, es un tesoro escondido realmente, que vos podés llegar a ir todos los días al universo, que no sería nada raro para vos mirar a Jesucristo todos los días y escucharlo, escuchar su voz audible, mirar las cosas que Él ve, pero ¿qué te cuesta soltar todo esto? En realidad, quizás si te está costando reconocer algunas cosas es por orgullo, pero quédate. Por eso acá este autor dice: detenete en cada punto que vas recordando. ¿Por qué? Porque entonces vos no te vayas de ese punto hasta que lo soluciones. ¿Y cuándo va a ser el punto en que te des cuenta en que está solucionado? Cuando vos tengas un fuerte sentimiento de ir en la dirección contraria, o sea, que sientas el arrepentimiento y digas: ay, ¿qué hice? O no lo voy a hacer más, o voy a ir completamente distinto, voy a caminar completamente distinto. En cada punto tenés que sentir así, si no, no lo pasaste y va a estar ahí como una traba. Pero no te desanimes, porque el Espíritu Santo todos los días te va a dar las fuerzas para hacerlo. Y es maravilloso saber que es eterno esto, y hay cosas que jamás vamos a terminar de conocer, de alcanzar, de experimentar. Hay cosas nuevas todos los días, y eso debe ser un incentivo para todo hijo e hija de Dios, y el ser librado de los pecados y el ser despojado de ese peso de pecado, un incentivo para los que no conocen a Dios todavía, porque esa libertad y eso que siempre buscaron, que no saben qué es, y que lo han buscado en estudio, lo han buscado en personas, en todo tipo de cosas, se encuentra solamente cuando somos liberados de ese peso de pecado, y te das cuenta que no necesitas nada exterior, no necesitas nada.
que estás completo en Cristo Jesús, te das cuenta, esa es la primera certeza que viene cuando sos lavado y son retirados los pecados de tu corazón y tenés un corazón nuevo, que te das cuenta que estás completo como jamás en la vida te habías sentido, no necesitas no es que sea algo como orgullo no, es un sentimiento muy real, sincero, de estar de completitud, de que nada de afuera necesitas, no necesitas ningún bien exterior, porque ya lo tenés todo. Entonces, naturalmente, ese sentimiento te guía a dar, porque tenés a Dios dentro tuyo, al Creador, y es eterno lo que tenés para dar, no es algo pasajero. Entonces, esto es un tesoro. La verdad que si lo puedes encontrar, encontrás el propósito por el cual fuiste creado y eso es todo lo que tenés que encontrar. Y después seguir caminando así porque Dios tiene planes maravillosos con aquellos que son limpiados de todos sus pecados.